Ataduras espirituales, parte 4. Es importante saber de qué manera desprendernos de las ataduras espirituales, a las cuales nosotros mismos le hemos abierto las puertas, porque no se van a ir con facilidad. Que tengamos una atadura espiritual quiere decir que hemos descuidado las bendiciones del Señor, que hemos descuidado la comunión de Dios y le hemos descuidado la oración, hemos descuidado la lectura de la palabra. Varios aspectos de nuestra vida, algunos aspectos de la vida espiritual lo hemos descuidado y por eso han venido ataduras. Ya hemos descuidado la alabanza, ya no alabamos con el mismo fervor, no sentimos el mismo gozo, no sentimos... Para librarnos de ataduras espirituales, lo primero que tenemos que hacer es identificar en dónde está la atadura, en qué área de nuestra vida está la atadura. Si es en la oración, si es en la alabanza, en la predicación, si es que no podemos, o sea, ¿qué área de nuestra vida está siendo atada espiritualmente? Si es en nuestra mente, si es en los ojos. Entonces tenemos que identificar primeramente en dónde está la atadura espiritual. Al identificar la atadura espiritual, tenemos que buscar la causa, o sea, de qué manera nosotros caímos en eso, de qué manera, qué hicimos para caer en esa atadura espiritual. La casa está llena de contiendas, de peleas, o sea, hemos introducido dentro de nuestra casa violencia, películas de agresividad, de violencia, de derramamiento de sangre, de cosas de ese tipo, videojuegos de violencia, de muerte, de guerra, o sea, ¿qué hemos hecho? Entonces, cuando identificamos la atadura espiritual, identificamos qué hicimos, cuál fue la causa de que esa atadura vino, cuál fue nuestra falla, cuál fue nuestro descuido espiritual. Entonces, el primer paso es arrepentirnos, es pedir perdón a Dios, es venir a la presencia de Dios y pedir perdón al Señor por haber hecho eso. La Biblia dice que el que confiese su pecado y se aparta, prosperará. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestro pecado, confesar delante de Dios ese pecado y apartarnos, ¿ve? Y aborrecerlo. Es muy importante entender que si esa atadura espiritual ha estado operando en nosotros durante mucho tiempo o durante algún tiempo y no la habíamos identificado y no nos habíamos dado cuenta y ahora nos damos cuenta, esos espíritus, esas ataduras, ya piensan de que nosotros les pertenecemos, de que ellos son dueños de esa área de nuestra vida y no se van a querer ir con facilidad. O sea que el hecho de ir delante del trono del Señor y arrepentirnos y pedirle perdón y renunciar a esa atadura y renunciar a lo que hicimos que dio pie a que esa atadura ocurriera en nuestra vida. Y nosotros tenemos que llegar al momento en donde nosotros tenemos que aborrecer eso que hicimos. Tenemos que aborrecer de corazón, porque la atadura no se va a ir mientras nosotros sintamos atracción por hacer aquellas cosas que abrieron puerta a esa atadura espiritual. Mientras tengamos esa atracción, nosotros estamos atados, porque esa atracción, por eso por ese descuido espiritual, eso es lo que causó la atadura. Y mientras tengamos esa atracción, esa atadura no se va a ir porque esa atracción es, es la fuerza, es la esclavitud que el enemigo tiene sobre nuestras vidas. Entonces, la única forma de que una atadura espiritual se vaya es que nosotros lleguemos a aborrecer la falla, el pecado que nos llevó a obtener, a caer en esa atadura espiritual. Entonces, tiene que haber un aborrecimiento del corazón, porque el enemigo va a probarnos de diferentes maneras y Dios va a dejar que nos pruebe de diferentes maneras, porque ahora Dios nos va a dejar saber cuánto cuestan sus bendiciones. Ahora nosotros si queremos recuperar lo que hemos perdido, tenemos que luchar en ayuno, en oración y realmente aborrecer aquellas cosas en las que hemos caído para poder obtener y recuperar lo que hemos perdido. Entonces, porque ya Dios nos va a dejar saber cuánto cuesta sus bendiciones, cuánto cuesta su gozo, cuánto cuesta la paz que Él nos dio, cuánto cuesta la tranquilidad del alma, del espíritu, cuánto cuesta su comunión, cuánto cuesta que leamos la palabra y la entendamos y recibamos revelación cuando estamos leyendo la escritura y recibamos cuánto cuesta que el Espíritu Santo se comunique con nosotros y nos dirija en cada paso de lo que demos. Entonces, Dios, cuando estamos en esa situación, el Señor se esconde a ver
qué grande es nuestro deseo realmente de recuperar lo que hemos perdido. A ver hasta dónde llega nuestra determinación de reconquistar lo que hemos perdido. Dios nos lo quiere dar. ¿Ve? Dios nos lo quiere dar. Pero miren lo que pasó con David. Vamos a leer en Salmo capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así. Me he consumido a fuerza de gemir, dice David. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Salmos número 6, versículos 6 y 7. David cuando pecó contra Dios no fue restaurado enseguida. David sufrió, David tuvo que humillarse ante Dios, tuvo que llorar y suplicar al Señor para volver a recuperar aquello de donde él había caído al darle la espalda al Señor y haber caído en pecado y haber caído en un homicidio y haber caído en un adulterio y en un pecado bien feo, que Dios se lo perdonó, pero no lo libró de las consecuencias de ese pecado. Entonces David tuvo que gemir, que llorar, que ayunar, que para buscar de nuevo recuperar el puesto que él había perdido por causa de su pecado. Una cosa es que depende de la falta es el castigo. Depende de la falta y de cuánto nos hemos alejado de Dios va a depender cuánto tenemos que luchar para recuperar aquello. El diablo no se va a querer ir con facilidad. El diablo nos va a poner sueño con aquello en que nosotros le fallamos al Señor. El diablo nos va a poner sueño y nos va a poner pensamiento, idea y nos va a presentar y nos va a poner las cosas fáciles para que volvamos a caer. Y nosotros, si en sueño, óigame esto, aunque usted no lo crea, la Biblia dice que Dios, mientras dormimos, nos enseña nuestra conciencia, dice la Escritura. Cuando nosotros estamos dormidos en el subconsciente, lo que nosotros aprobamos en ese estado de subconsciente, aprobamos o desaprobamos, eso es realmente lo que nosotros somos. Entonces, hay muchas personas que no le dan esa importancia y sueñan que están adulterando y sueñan que tienen y piensan que no es nada. Y sí es algo. Cuando usted es santo y tiene su mente santa y su corazón santo y sueña que lo están induciendo a adulterar, usted va a reprender eso en sueño, lo va a reprender, lo va a atar y va a clamar al Señor. No lo va a permitir. Es la misma cosa que pasa cuando tenemos una pesadilla que alguien nos quiere matar, que nos está persiguiendo con un cuchillo, con una pistola y corremos. Nuestro instinto de supervivencia no va a permitir que nosotros nos expongamos a la muerte ni en sueños siquiera. Entonces, eso, lo que nosotros aceptamos mientras dormimos, es lo que somos capaces de aceptar cuando estamos despiertos, porque ese es nuestro subconsciente puro y limpio. ¿Qué ocurre? El diablo nos va a poner sueños con aquellas cosas, con los videojuegos de sangre, de batalla, de guerra, de muerte, con películas, con mujeres, con hombres, con dinero, con fama, cualquiera que sea la cosa que nos haya hecho caer, el diablo nos va a tratar de tentar de diferentes maneras, de diferentes formas, para que volvamos atrás, porque él entra con facilidad, pero no sale con facilidad, no nos va a dejar, no nos va a soltar con facilidad. Nosotros tenemos que demostrar delante del Señor que realmente estamos arrepentidos, que realmente no vamos a volver a caer en eso, para que esas ataduras espirituales puedan ser rotas. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 21, dice así: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Una cosa que pasa en la vida cristiana moderna es que las personas, los creyentes, no se avergüenzan de su pecado. He oído personas dar testimonio de su vida espiritual, de cómo llegaron a Cristo, y cuando cuentan su vida vieja, cuando estaban en pecado, lo dicen casi con orgullo, que ellos eran los brujos más poderosos y más fuertes que había, que ellos tenían tanto dinero y que eran del narcotráfico, del otro. Parece que se enorgullecieran de aquellas cosas que hacían antes de llegar a Cristo. Pero el apóstol Pablo le dice a los romanos que ellos le habla con los romanos y le dice, pero
¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hablando de la vida vieja, de los pecados antiguos, le dice, ¿qué fruto tenían ustedes de aquellas cosas que ahora se avergüenzan? Los romanos estaban haciendo lo correcto. Ellos se sentían avergonzados del pecado que habían cometido, con que habían ofendido a Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que avergonzarnos de nuestro pecado. Hoy en día la gente está llena de personas que han aceptado a Cristo como Salvador, pero esa no es la salvación. La entrada a la salvación es el arrepentimiento, es personas que se arrepientan. No hay que llamar a la gente a aceptar a Cristo, hay que llamar a la gente a arrepentirse, a apartarse de sus pecados, a dejar el mundo atrás y con todo lo que tiene. Entonces la iglesia se va a llenar de personas arrepentidas, porque eso es la voluntad del Señor. Es imposible, no va a ocurrir. No va a ocurrir de que venga un evangelista, de que venga un predicador y ore por una persona que tenga ataduras espirituales y se va a librar. No, el demonio se puede ir por un momento, por un rato, por causa de la unción que la persona tenga, pero va a volver porque tiene una autoridad sobre esa persona. Yo estoy hablando de esto porque yo he tenido ataduras espirituales, porque yo he tenido que batallar y luchar contra ataduras espirituales. Esto no lo leí en ningún libro, esto no lo busqué no hice ningún curso para aprender estas cosas. Esto lo hice de rodillas, esto lo aprendí de rodillas con el Espíritu Santo, en batalla, en oración, en ayuno, para librarme de ataduras espirituales que había tenido por causa de mi ignorancia. Porque por causa de ignorancia caemos en ataduras espirituales. Entonces es importante que nosotros, los hipócritas, no van a ser libres de ataduras espirituales. Esos que le plantan una cara a Dios y después cuando están fuera de la iglesia viven como le da la gana y hacen lo que quieren. No van a ser libres porque van a ser escrutados. El diablo no los va a soltar hasta que a las personas que tiene atadas, hasta que su corazón realmente sea libre de esa concupiscencia, como dijo el Señor. En una oportunidad el Señor Jesucristo dijo, cuando iba a ir al Calvario, dije, el príncipe de este mundo se acerca, pero él no tiene nada en mí. O sea, cuando nosotros tenemos una concupiscencia, eso es algo que el diablo tiene en uno. Cuando nosotros tenemos una atracción por una mujer que no es la nuestra, por alguien que no es nuestra pareja, por algo que no nos pertenece, por algo que no es la voluntad que nosotros tengamos, eso es algo, es un poder, es una autoridad que el enemigo tiene sobre nosotros, porque estamos deseando algo que no pertenece al reino de Dios, que no pertenece al reino de aquel que nos llamó y aquel que sufrió por nosotros. Entonces, es importante esto, que nosotros sepamos, no es difícil librarse de ataduras espirituales, pero sí hay que ser firmes. Hay que ser realmente honestos y sinceros con Dios y avergonzarnos de las cosas con las que hemos ofendido a Dios para que ese arrepentimiento y ese corazón contrito y humillado delante del Señor haga que el Espíritu Santo se mueva con poder y nosotros seamos librados de esas cosas. Pero es necesario que nosotros pongamos no todo nuestro esfuerzo, el mayor de nuestros esfuerzos, porque no será fácil que nos libremos de ataduras espirituales. Allí nos vamos a enterar cuánto costó las bendiciones que recibimos de Dios cuando creímos en Cristo, cuánto costó su gozo, cuánto costó su paz, cuánto costó esa liberación de los tormentos que teníamos, de la opresión espiritual que había, lo que estaban padeciendo de ataduras, de hechicería, de brujería, que estaban poseídos por demonios. Ahí van a entender realmente cuánto costó, porque nosotros entonces tenemos que subir esa cuesta y Dios va a permitir que subamos esa cuesta para que nosotros valoremos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Disculpe la gripe. Es muy importante que nosotros entendamos esta cosa. Yo tengo un libro sobre ataduras espirituales. Se llama Entendiendo y Destruyendo Ataduras Espirituales. Lo pueden ver aquí a mi derecha. Es un libro en donde explico todos estos temas con más profundidad y con muchas cosas que en un video se me escapan. He hecho 4 videos, pero no puedo poner todo lo que está en el libro ahí porque sería muy largo y se me escapan muchas cosas. Pero si alguien quiere
eh, profundizar más en lo que son la liberación de ataduras espirituales y este tipo y todas las cosas, porque hay muchos aspectos. Entonces, este libro lo pueden conseguir en amazon.com. Dios le bendiga y Dios le guarde.